Un saludo, mi nombre es Julio César Montoya. Este trabajo se titula Enfoques y niveles de planeación. Está realizado para la asignatura Diseño, Ejecución y Evaluación del proyecto como modalidad de investigación educativa. Este trabajo se titula Enfoques y niveles de la planeación estratégica. Está basado en cuatro documentos que podemos ver en las referencias al final, que buscan de una forma general dar una introducción y determinar esos diferentes conceptos ligados a la planeación estratégica. Quisiera comenzar con una breve explicación de qué es la planeación estratégica. Yo la asocio mucho con en la parte de educación, con lo que llamamos el horizonte institucional, que es aquella visión, esa visión que tenemos, por ejemplo, de la institución educativa y cómo queremos llegar a alcanzar esa visión. Y para eso entonces necesitamos generar un proceso organizativo que intente planear poco a poco cómo queremos lograr diferentes procesos basándonos en diferentes metas propuestas. Eh, eh, Esto se basa en una evaluación institucional constante y que busca entonces definirse a partir de dos conceptos que menciona Osorio, que es lo que es el concepto de plan, que lo que el plan busca es tomar decisiones basados en un futuro, intentando reducir la incertidumbre, ¿cierto? Intentando predecir qué puede ocurrir al futuro y intentando controlar y organizar los diferentes procesos institucionales para alcanzar los objetivos. Y la estrategia es cómo nosotros a partir de esos análisis reflexivos organizamos los diferentes procesos para poder entonces y llegar a alcanzar esos objetivos, esas metas y estar siempre adaptándonos a los cambios institucionales. Entonces la planeación estratégica se tiene cinco enfoques que todos en conjunto pues permiten entender lo que es la planeación. Esta la saqué de diferentes autores. El primer enfoque es interactivo, la palabra lo dice, se refiere a que la planeación estratégica, la idea es que participen todos los actores que están involucrados en este caso, si fuéramos una educación, la idea es que participen los estudiantes, la dirección, los docentes, la comunidad educativa, los padres de familia y todos aquellos que de pronto no he mencionado. Cuando hablamos de que el enfoque prospectivo de la planeación estratégica es esa como nosotros en esos procesos evaluativos intentamos prever qué es lo que puede ocurrir a partir de lo que tenemos en el momento. Entonces es como intentamos a partir de una evaluación interna de la situación como está en el momento, cómo podemos lograr y qué tenemos que mejorar para poder llegar entonces a unas metas determinadas, para poder llegar entonces a un objetivo final. Entonces, el enfoque sistemático lo que busca es entonces que las instituciones, por ejemplo en este caso una institución educativa, se debe organizar a partir de los mismos sistemas que tiene la institución y considerándose como una serie de esos sistemas que cada uno debe cumplir determinados roles importantes para poder alcanzar unas metas determinadas como equipo de trabajo en conjunto, siempre y cuando tengamos claro los recursos y la situación determinada del contexto en el que estemos trabajando. El enfoque estratégico es el cómo esta planeación estratégica nos permite establecer unas metas claras y cómo con base en lo que tenemos en determinado momento, en las situaciones, en los recursos, cómo podemos ir alcanzando, analizando cómo vamos en ese alcance de las metas y lograr ir avanzando poco a poco para llegar a un objetivo final. Y la parte del enfoque holístico es como todas esas partes del sistema, de su sistema que tiene toda una institución, eh, cómo trabajan en conjunto, cómo toda esa visión, debe tenerse en cuenta una visión integral de cómo los diferentes subsistemas deben trabajar, cuál es el aporte de cada uno de ellos para que en conjunto logremos alcanzar el objetivo final, siempre y cuando recordando que hay que estar que, el- que, las, que
que el contexto es dinámico y está cambiando, por eso es muy importante la evaluación constante. Por eso entonces quiero como concluir que esa planeación estratégica es la manera como entonces nosotros a partir de una evaluación que es constante y un estado determinado, cuáles son los pasos, cómo tenemos los recursos, cómo están avanzando las diferentes partes de la institución educativa para lograr poco a poco lograr un objetivo final que nos hemos trazado generalmente en los colegios a partir del horizonte institucional. Es así como en los documentos podemos encontrar diferentes niveles que podemos extraer de la planeación estratégica. Entonces podemos decir que hay un nivel normativo que es aquella mm, que en la institución se definen unos ideales, se establecen unos objetivos, un objetivo a largo plazo en ese horizonte institucional y es entonces como a partir de esa evaluación constante establecemos cuáles son poco a poco las metas que debemos ir alcanzando en los diferentes sistemas de una institución, que esas metas sean alcanzables y que nos permitan llegar poco a poco al objetivo final. En cuanto a ese nivel estratégico de la evaluación, de la planeación, es cómo nosotros sabemos manejar entonces la situación actual del contexto, los recursos disponibles para poder entonces lograr alcanzar esas metas, ese objetivo final. O sea, cómo a medida que las dinámicas van cambiando, cómo las metas que hemos propuesto hemos ido trabajando para lograr alcanzarlas, para poder hacer realidad ese objetivo final. En cuanto a esa planeación operativa se refiere entonces a cómo para llegar a un objetivo final nos hemos trazado diferentes metas, diferentes, digamos, escalones que hemos ido escalando. Entonces, cómo vamos poco a poco reflexionando, analizando cómo vamos en ese escalaje hasta llegar, alcanzando diferentes metas que nos permitan llegar a ese objetivo final, ¿cierto? Y todas esas metas van trazadas con base en cada contexto institucional. Y ese nivel táctico de planeación estratégica es como estamos, se refiere a ese ajuste que estamos haciendo de forma constante de acuerdo a las dinámicas cambiantes de los entornos educativos, cómo nosotros nos ajustamos con base en esa evaluación constante o periódica, para poder entonces ir alcanzando poco a poco las metas que nos permitan llegar a ese objetivo. Entonces me parece importante hablar un poquitico de unos retos a partir del documento de Serrano. Aunque era habrá retos en la educación universitaria, yo lo extrapolé a los retos de la educación, es cómo entonces cómo las instituciones educativas deben adaptarse a esa globalización y sus efectos en las diferentes dinámicas culturales, ambientales, y cómo ese entorno, cómo nosotros nos podemos como institución adaptar a esos cambios que conlleva, por ejemplo, la globalización y el aumento de los avances tecnológicos y las redes y de las redes de comunicación como el Internet, por ejemplo. En cuanto a Munch, menciona que esa planeación estratégica debe ser prospectiva, que lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Es intentando mirar cuáles son los diferentes probabilidades que pueden pasar a partir de las decisiones que estamos haciendo, que pueden pasar en las diferentes dinámicas y cómo nosotros nos estamos adaptando como institución constantemente a todos esos cambios que pueden estar ocurriendo en el contexto. Por eso me parece fundamental que las instituciones deben estar evaluando periódicamente su avance para alcanzar su objetivo de ese horizonte institucional. Es por esto que es fundamental entonces esta planeación estratégica para poder lograr alcanzar esos objetivos, ese horizonte institucional que se traza cada institución educativa. En cuanto a cómo se puede alinear esta planeación estratégica con mi propuesta de doctorado, es importante entender que mi idea es como a partir de diferentes actividades relacionadas con el entorno institucional, en este caso la fauna y flora, puedo hacer desarrollar esa conciencia ambiental. Entonces yo encontré que me relaciono con esta planeación estratégica a partir de diferentes enfoques. El primero es el interactivo, es cómo intentar entonces fomentar esa participación
de todos estos actores clave relacionados con el desarrollo de la conciencia ambiental, cómo permitir que todos mis estudiantes sean partícipes activos de estas actividades y cómo lograr impactar no solamente a mis estudiantes, sino al resto de la comunidad educativa. Por eso entonces también hablé del enfoque sistémico, porque considero que cada individuo está relacionado con su contexto y en este caso el lograr impactar en la conciencia ambiental en mis estudiantes y lograr que lleve ese mensaje al resto de sus miembros de la comunidad para que vaya escalando y aumentando ese desarrollo de la conciencia ambiental en mi entorno escolar. Y en la parte prospectiva, pues claro, todos estos procesos deben estar evaluándose constantemente para yo estar mirando cuáles son los posibles cambios que pueden ocurrir a partir de mi trabajo y ya estar adaptándome constantemente a ese proceso, la adaptación continua. En cuanto a la planeación, pues es importante definir mi objetivo a largo plazo, que en este caso es el desarrollo de la conciencia ambiental a nivel de mi comunidad educativa, porque es una práctica que deseo estar trabajando constantemente y es como ese nivel estratégico, es como a partir de los recursos que tengo en la actualidad y mis avances, poco a poco puedo llegar a alcanzar ese objetivo final, que es desarrollar la conciencia ambiental en toda mi comunidad educativa. Y ya para finalizar, presento las referencias de los documentos que nos hemos basado. Muchas gracias por escucharme.